Buenos días, el día de hoy vamos a tocar el tema de métodos simplex del curso Optimización de Sistemas. El objetivo del método consistirá en optimizar el valor de la función objetivo. Sin embargo, se presentan dos opciones: obtener el valor óptimo mayor, maximizar, o obtener el valor óptimo menor, minimizar. Método simplex tiene dentro de sí el procedimiento simplex, el método de la penalización o de la gran M, método de dos fases y método dual. El día de hoy nosotros vamos a trabajar con el procedimiento simplex. Para esta aplicación simplex se necesita normalizar las restricciones y operaciones con matrices básicas. Para eso nosotros debemos de saber el tipo de restricción. Si es menor o igual, se le debe de agregar una holgura. Si es mayor o igual, se le debe de agregar menos una holgura más una artificial. Y si es igual, solo se le debe de agregar un artificial. En nuestro siguiente problema, nosotros tenemos maximizar z, ¿sí? El cual ya sabemos que es un caso de maximización. Y nos dice que 60x1 más 80x2 tiene dos restricciones. La primera, 8x1 más 4x2 es menor o igual a 160. Y la restricción 2 de 4x1 más 10x2 es menor o igual a 240. Para eso nosotros tenemos que saber el tipo de restricción. Ya sabemos que es menor o igual, así que nosotros le debemos agregar una holgura. 240. Debemos de fijarnos bien en esta parte, ya que las holguras no se pueden repetir. No puede existir dos restricciones que tengan 1S1 y 1S1 en ambas. Por eso nosotros estamos colocando 1S1, 0S1, 0S2, 1S2. Tenemos una matriz o una tabla en la cual nosotros vamos a llenar. En CJ vamos a llenar esta parte donde nos dice maximizar z. Nos dice 60x1 más 80x2 más 0s1 más 0s2. Lo llenamos entonces. 60x1 más 80x2, 0s1, 0s2. Y lo mismo vamos a hacer para las restricciones. 8x1, 4x2, 1s1, 0s2. Entonces en x1 iría 4, en x2 en x1 iría 8, en x2 iría 4, en s1 iría 1, en s2 iría 0. Y en b va al número que se está igualando, en este caso 160. E igual hacemos para la restricción número. Luego de eso nosotros debemos de hallar ZJ. Y para hallar ZJ debemos de hacer la siguiente operación. 0 por 160 más 0 por 240. Y ese nos va a dar un valor de 0. E igual hacemos para los siguientes recuadros. Recordemos que CK no se va a mover. Eso quiere decir que para el siguiente recuadro será 0 por 8 más 0 por 4. E igual nos va a dar un valor de 0. Y lo mismo para aquí, aquí. Luego y aquí de haber hecho esta operación, nosotros debemos de hallar CJ menos ZJ. Entonces, CJ sabemos que vale 60. 60 menos 0 es igual a 60. Sabemos que 80 menos 0 es igual a 80, 0 menos 0 es igual a 0 y 0 menos 0 es igual a 0. Llenamos nuestra tabla. Y para nosotros poder hallar θ, debemos escoger el mayor valor de CJ.
En este caso vendría a ser 180. Nosotros lo vamos a marcar, ¿sí? 180. Y no solo eso, sino también que debemos escoger su columna, en este caso 4 y 10, para poder hallar θ. Entonces hacemos la siguiente operación: 160 entre 4 igual a 40 y 240 entre 10 igual a 24. De ahí nosotros tenemos que escoger el menor valor. Y sabemos que el menor valor es 4. ¿Sí? Entonces, esa fila va a ser la fila pivote y el número en el cual nosotros hemos hallado va a ser el elemento pivote principal. Claro, nosotros sabemos que ya vamos a trabajar con esta columna, pero vamos a empezar con el elemento pivote principal. La siguiente operación para hallar x2. ¿Y cómo nosotros hallamos x2? Bueno, sabemos que nuestro elemento pivote está en la columna de x2 y está reemplazando a ese 2. Entonces nosotros vamos a colocar x2 en vez de s2, sería s1 x2. Y para hallar esos valores vendría a ser 240 entre 10, 24. 4 entre 10, 0.4. 10 entre 10, 1. 0 entre 10, 0. Y 1 entre 10, 0.1. Repito, estamos trabajando con el 10 porque es nuestro elemento pivote. Luego vamos a hallar ese 1, el cual la operación es distinta. Y nos va a dar 64. Igual hacemos para la siguiente: 8 menos 4 por el otro número que hemos hallado, 0.4, nos da 6.4. Y así hacemos para los siguientes recuadros. Vería en lo que hemos hecho en el primer cuadrante. Entonces sería 0 por 64 más 80 por 24, y eso nos va a dar un valor de 1920. Recordemos que CK no se va a mover, entonces la siguiente operación sería 0 por 6.4 más 80 por 0.4, nos va a salir un valor de 32, y así para las siguientes. CJ menos ZJ va a ser igual a 60 menos 32 igual a 28. 80 menos 80 igual a 0. 0 menos 0 igual a 0 y 0 menos 8 igual a menos 8. Como nosotros podemos ver acá, ZJ está aumentando. Eso quiere decir que vamos bien. Luego nosotros escogemos el mayor valor de CJ menos ZJ. ¿Para qué? Para poder hallar otra vez θ. No solo escogemos ese valor, sino toda su columna. Entonces sería 64 entre 6.4, 10, y 24 entre 0.4 igual a 60. Y el menor valor nosotros vamos a escoger como la fila pivote. El pivote vendría a ser esta, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a reemplazar S1, ¿dónde queda la fila pivote? En X1. Entonces S1 vamos a cambiarlo por X1 en nuestro siguiente cuadrante. X1, X2. ¿De dónde salen estos números? X1 tiene un valor de 60 y X2 tiene un valor
de 80. Igual le hemos hecho para el anterior. S1 tiene un valor de 0 y x2 tiene un valor de 80. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es reemplazar S1 por X1. Entonces en nuestro siguiente cuadrante vamos a tener X1 y X2. 64 entre 6.4 va a ser igual a 10. 6.4 entre 6.4 va a ser igual a 1. 0 entre 6.4 va a ser igual a 0. 1 entre 6.4 va a ser igual a 0.1563 y menos 0.4 entre su elemento pivote, que ya sabemos que es 6.4, va a ser igual a menos 0.06. Y luego vamos a hallar x2 con las siguientes operaciones. 24 menos 0.4 por el elemento que hemos hallado, por 10, va a ser igual a un valor. E igual hacemos para las siguientes operaciones. Entre menos 0.4 por el siguiente valor, que vendría a ser 1, va a ser igual a 0. Y así hacemos con los siguientes cuadrantes. Ahora, para ZJ. ¿Cómo llamo ZJ? Bueno, ya sabemos que no se mueve la columna de CK. Sería así la operación. 60 por 10 más 80 por 20 igual a 2200. 60 por 1 más 80 por 0 igual a 60. 60 por 0 más 80 por 1 igual a 80. Y así con los otros dos cuadrantes restantes. Y para hallar CJ menos ZJ realizamos la siguiente operación. 60 menos 60 es igual a 0. 80 menos 80 es igual a 0. 0 menos 4.375 menos 4.375 y 0 menos 6.25 igual menos 6.25. Como podemos ver, ya no tenemos ni un valor mayor a 0. Entonces nuestra tabla quedaría ahí. Como respuesta tenemos que x1 va a ser igual a 10 y x2 va a ser igual a 20, donde z va a ser igual a 2200. Eso sería todo. Gracias.